Bienvenidos al podcast de El Despertar de la Conciencia. Nuestra tercera temporada la estamos comenzando con un invitado especial. Se encuentra con nosotros una vez más Aurelio. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bien contento de estar aquí una vez más con este programa. ¿De qué vamos a platicar ahora, Aurelio? A mí me gustaría, si platicamos acerca de la rueda del samsara, que es un tema que hemos venido trayendo ya de tiempito y un tema muy, muy interesante. Claro, ok. Para la gente que a lo mejor alguna vez ha escuchado esta palabra del samsara, pero en realidad no saben lo que es o qué significa, o muchas veces la han escuchado y hay personas que a lo mejor sí saben de lo que se trata, pero para los que sí, para los que no, el día de hoy vamos a tratar de explicarlo de una forma sencilla para que la gente los que no sepan, más o menos se den una idea de lo que es el samsara. Viene siendo una filosofía budista, ¿no? Uh-huh. Es una filosofía budista donde envuelven todo en un círculo que viene siendo el nacimiento. Si me corriges en lo que tú piensas que no estoy muy acertado, que viene siendo un círculo donde es el nacimiento, vivir tu vida, morir y reencarnar. Nacer, vivir tu vida, morir y reencarnar. Y es una rueda donde se dice que es una parte donde el alma se atrapa en este círculo. Que viene siendo, se podría decir, Aurelio, que viene siendo como el samsara viene siendo un círculo donde las almas tienen que evolucionar para poder salir de ahí. ¿O cómo lo explicaríamos? Sí, es evolución e involución. Lo vamos a platicar porque sí es un tema un poquito, se requiere un poquito de detalle. Uh-huh. Porque en realidad se ha hecho mucha confusión con esto porque, de hecho yo estaba mirando la definición y lo manejan muy, muy superficial, muy a la ligera, pero en realidad es más complejo de lo que se imagina. Y de hecho, pues lo que buscamos a través de los diferentes temas que hemos venido trayendo es precisamente salirse de la rueda, porque la rueda nos atrapa. Entonces lo que buscamos es salirse de la rueda para evolucionar y alcanzar los niveles que pues uno busca. Pero si es un poquito complejo, no sé por dónde quieres arrancar, no sé, Ok, el samsara tiene 6 reinos, ¿no? Son 6 reinos. Supuestamente en la rueda del samsara hay 6 reinos. Va a ser un poquito difícil tocar todo el tema porque, como tú dices, es muy complejo y se necesita muchísimo tiempo. Entonces, no sé si te parezca si nos enfocamos en lo que viene siendo la rueda en sí y en algún otro podcast hacemos lo que viene siendo cada reino y lo que significa cada reino. ¿Cómo ves? Uh-huh. ¿Sí? Ok, de hecho para eso me estaba apoyando con esto. Ok. Justamente una rueda, que ojalá esto facilite para ustedes también. Para empezar, recuérdense que no estamos en contra de ninguna religión, no estamos en contra de ninguna persona, simplemente damos información para las personas que estén preparadas ya, que estén listos y que pueden llevar estas enseñanzas a su vida, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no estamos en contra de ninguna religión, sí, de ningún principio, de ninguna... Y pues no se lo tomen personal tampoco. Si hablamos alguna cosa que sea ajena a ustedes o una creencia distinta, pues simplemente déjenlo pasar, no pasa nada. No pasa nada. Ok, la rueda del samsara, digamos que es un círculo, justamente una rueda. Y hay dos cosas. Primero que nada, por este lado, hacia arriba, se considera como evolución. Uh-huh. Y de este lado hacia abajo se considera como involución. Uh-huh. Okay. Ahora, evolución es como cuando el alma de la persona está como ascendiendo, ¿no? Se prepara, sí. Involución vendría siendo, para explicárselo a la gente, se degenera. Que se va degenerando, se va como cayendo. Okay. Sí. Ok, entonces pasa esto. Ya en una plática anterior hablábamos de cómo es que el alma llega
a la tierra. Eso lo pueden ver también creo que es uno del primer, De los podcasts que hicimos. el primer podcast. Pero bueno, se pueden apoyar con eso porque va a ser una herramienta que, como les digo, va a ser como un rompecabezas. Cada vez van encajando las puntas, se van atando esos cabos sueltos, se van atando de tal manera que van a poder comprender hacia dónde nos dirigimos. Bueno, pasa esto. El alma originalmente cae en la parte más baja. Así empezamos todos, todos, absolutamente todos. Okay. Cae en la parte más baja porque el alma baja y se incorpora su cuerpo físico, en este caso viene siendo el mineral. El cuerpo mineral. Ajá. Okay. Entonces esa alma tiene un cuerpo sólido. En este caso viene siendo una roca, una piedra. Y empieza por la piedra más corriente, digamos así. Más, ¿cómo se le puede llamar? La piedra más insignificante, con menos importancia. Ok. Entonces son varias piedras, serían varias. O es una piedra, pero empiezan por la más insignificante. Sí, es la más insignificante, porque así es como se origina, así es como cae, así es como es el principio de esa alma, originalmente, que es una chispa divina. Lo vamos a mirar de todas maneras. Pero originalmente cae allí y su cuerpo viene siendo un mineral, es decir, una roca, una arena, pero es mineral. ¿Sí me explico? Pero vamos a suponer que fuera una piedra común y corriente. Ese es el cuerpo físico original del alma, como primera forma. A esa alma se le conoce como gnomo. Y ese gnomo puede entrar y salir del cuerpo. Y de hecho muchas veces incluso se puede mirar. Las personas que están preparadas, y que de hecho eso es lo que buscamos, que la gente se prepare para que pueda constatar lo que estamos hablando. Entonces la persona se prepara, puede mirar cómo es que los seres, las almas que son los gnomos, salen y se manifiestan, se pueden ver. Entonces, estos gnomos a los que yo les estoy hablando, que tienen cuerpo mineral, esos seres se preparan y tienen maestros. Esos seres se van preparando. Acuden a escuelas donde se van preparando para que puedan irse elevando, como ahorita uno que va a la escuela porque se prepara para salir adelante. Es igual. La única cosa es de que estamos hablando en otros campos, se puede decir, en otros ámbitos. Pero se preparan igual. Ok, ahora, cuando originalmente llega aquí, empieza con una nota musical, porque es una vibración. Todo vibra. Entonces empiezan con una nota musical, que viene siendo el do. Ahí entra. Es la nota del domo. Del gnomo. Sí, con ese vibra. Ok, con ese se origina, con ese empieza. Y empieza a ascender por el lado de la evolución. Ok. Esas notas musicales, recuérdense que digo, a lo mejor que incluso para los que son músicos entienden muy bien esta parte. Hay algo que se llama sostenido. Y hay un do, sostenido. Okay. Entonces, cuando el gnomo se prepara, asciende y alcanza lo que es un do sostenido. Ya elevó su vibración. ¿Sí me explico? Entonces se prepara, se va perfeccionando, digámoslo así, y empieza a elevar. Ok. Una vez que ya alcanzó el do sostenido, califica para un nuevo ser, es decir, para un ser más elevado, que en este caso viene siendo el vegetal. Entonces pasa de mineral a vegetal. Entonces se empiezan a manejar cerebros, porque originalmente es monocerebrado. Y se empieza la vibración hacia arriba otra vez.
Entonces, cuando ya es vegetal, ya puede sentir y ya hay reproducción. Okay. Entonces se va elevando. Esa alma se va elevando, se va perfeccionando, va evolucionando. Okay. Ok. Entonces pasó de do sostenido a re en vegetal. Ok. Ahora, cuando llega a vegetal, recordemos que en vegetales tenemos mucha variedad, muchísima variedad. Y no es lo mismo un frutal que un huizache. Pero es una planta la más... Casi en todos los cerros está. Sí, se da por todas partes. Sí, que es muy, muy agresiva, digamos así. Ok, Ya no sé es lo mismo ese vegetal que una lechuga. Sí. Okay. ¿Sí me explico? Sí, y no es lo mismo ese vegetal o la lechuga que un frutal. Entonces, a lo que viene desde acá es a servir. Esa es su función. Se prepara para servir. Ok, aquí me salté un paso pequeño para poder un poquito más luz aquí. El gnomo, una vez que ya va ascendiendo y pasó a do sostenido, también pasó por un mineral precioso. Una esmeralda, un diamante, un zafiro. Se fue puliendo Se va puliendo. antes de llegar a la planta. Sí, antes de llegar a la planta. Okay. Entonces, cuando llega a la planta, llega también por esa planta, por ese vegetal, el menos, ¿cómo se puede decir? Menos importante, vamos menos a ponerle importante, digamos Vendría así. siendo que cobre o plomo. No, en el vegetal en o este en el caso. vegetal. En el vegetal en este caso sería el huizache, como yo les menciono. sí. Cualquier, que hay muchos vegetales así, Okay, ¿no? okay. Pero en fin, cuando llega allí, llega con re, pero se va preparando. Entonces, cuando ya alcanzó, porque digo, y repito, viene uno a servir. Entonces, no es lo mismo el huizache, que posiblemente no nos aporta tanto, que por ejemplo la canela, o por ejemplo la hierbabuena, o por ejemplo la manzanilla, porque ya son para curar, por ejemplo, en este caso. Entonces, ahí es donde ya cabe otra cosa. Esto es tan amplio que nos vamos a llevar tiempo, pero de todas maneras, por ejemplo, cuando tú o alguien te recomienda, ¿sabes qué? Pues que te duele el estómago y tú dices, pues tómate un té de hierbabuena, un té de manzanilla, por ejemplo, que relaja el estómago y todo esto. Entonces la gente piensa que es la hierba, pero no es la hierba, es el elemental. ¿Por qué? Porque ellos no han salido del Edén. Ellos no tienen, ¿cómo se puede decir? Son inocentes. Ok. Todavía. No tienen todavía malicia. Sí, no hay malicia. Como los bebés. Sí, entonces se aprovecha. Entonces la gente que sabe y entiende todo este rollo puede trabajar por ese lado. De hecho, hay la herbolaria, por ejemplo, o los que se dedican a eso. Si tienen tantito curiosidad y todo esto, se pueden meter por ese lado y los pueden manejar. Pero para eso hay que prepararse nosotros para poderlos manejar. Porque no vas a manejar las plantas, vas a manejar los elementales. Okay. Entonces es un campo un poquito complejo, pero en fin. Llegó a planta y entonces está trabajando ya con re y pasa al re sostenido. Ya se preparó, ¿verdad? Y es una planta que ya es muy, muy útil, muy usual. Ok. De ahí brinca al animal. Do, re, mi. Entonces ya es un animal. La cosa aquí, que cuando llega animal, y digo para los que saben de música, entre mi y fa no hay sostenido. Okay. Pero ya califica para hombre, más bien para humano. Pero entonces trae todos los egos animales, todos los instintos animales. Son agresivos,
¿Sí me explico? O sea, traen todos Trae todo lo que empezó, lo que todo empezó. lo que trae, todo lo Sí, traes. lo trae para pulirse, pero lo trae todavía. Por esa razón, cuando una persona agarra ya el cuerpo físico, bueno, en ese momento ya se le dan 108 vidas, 108 cuerpos, 108. Entonces empieza, como digamos, por esta altura más o menos, ¿verdad? Viene evolucionando. Alcanza más o menos esta altura, se le dan los 108 cuerpos. Y esos 108 cuerpos se acaban más o menos como a esta altura. Entonces aquí está más o menos el cuerpo 54 más o menos. Okay. Entonces, cuando alcanza a ser humano ya, obviamente lo que se busca es salirse de la rueda. Salirse de esta rueda. ¿Por qué? Porque si no lo va a arrastrar la involución. Ok, ya tiene cuerpo físico aquí, pero para que se salga de la rueda es complejo. ¿Por qué? Porque trae arrastrando todo esto que viene caminando aquí, tiene que superarlo, tiene que corregir lo que tiene que corregir. Y para que se libere en la primera vida es complejo, porque no tiene la experiencia, Sí, no tiene las habilidades, no tiene la conciencia. Entonces tiene que agarrar la conciencia. Entonces, estas pláticas que se están dando se dan casi para una persona que ya lleva más o menos entre 70 y 80 cuerpos, más o menos. Es cuando le cae a la persona. Por eso es que nosotros hablamos con tanta gente y son pocos, porque los demás andan en otras cosas. No solamente puede ser acá, puede ser de este lado, donde ya se están degenerando, porque la cúspide está aquí. Entonces, después de esto, ya empieza la degeneración, a pesar de que tenga cuerpo físico. Porque es como la persona, cuando ya alcanzó la mayoría de edad, digamos que si va a vivir 100 años y ya tiene 50, entonces después del 51, 52 ya empieza a decaer. Ok, entonces aquí es donde está lo importante para las personas que nos miran, y si ya pueden entender todo esto, es momento de trabajar. Entonces, en estos cuerpos es empezar a hacer conciencia, y para esto hay mucho trabajo que hacer. Entonces, por esto de las pláticas, y que de hecho, pues por otro lado te felicito también porque te mantienes en el camino, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudas a mucha gente, y es importante. Entonces, estas pláticas yo les sugiero, si tú conoces a alguien que le interese, coméntale, comparte los videos, y que se comunique también en caso de que tengan dudas o preguntas, o que se les explique con más precisión todo esto. Lo podemos hacer sin problema. Entonces, pero más o menos esa es la idea. Ya una vez que te dan cuerpo físico, entonces ya estamos como ahorita, ¿no? Sin embargo, como te digo, si hay una persona que estuviera aquí con nosotros y que tiene las primeras vidas, no le entiende, no lo capta, pero tampoco le interesa, porque apenas empieza a querer ver las cosas. O que muchas veces también pueden decir, es como mucho rollo y no me quiero meter en tanta cosa. Sí, y prefieren seguir igual. Sí. Que vendría siendo, a lo que voy entendiendo de todo lo que has explicado ahorita, vendría siendo, por ejemplo, en una forma igual, me corriges, para que la gente entienda como más fácil. Ok, a lo que entiendo, a lo que tú dices es, empiezas aquí, el alma empieza en forma de gnomo. Sí. Y luego ya viene siendo un mineral, y luego planta, y luego animal, hasta que llega al ser humano. Al ser humano, sí. Ok. En muchas personas le dicen al samsara el círculo de la vida. Lo voy a tratar de explicar un poquito más fácil. Aquí en este círculo de la vida que viene siendo el samsara es donde todo ocurre. Aquí es donde todo pasa. Y en otra forma sería, imaginemos que aquí naces y luego eres un bebé, empiezas a caminar, empiezas a hacerte adolescente, empiezas a tener más conciencia, empiezas a tomar decisiones, y toda decisión que tú tomes va a tener una consecuencia, buena o mala, depende de lo que elijas, que viene siendo la evolución. Entonces ya cuando llegas aquí, puede que ya seas un adulto, pero ya vas a venir arrastrando a lo mejor cosas que te pasaron,
en estas etapas de tu vida o decisiones que tomaste en estas etapas de tu vida, que depende cómo las hayas trabajado, empieza viniendo aquí lo que viene siendo la evolución, que puede que aquí te haya sucedido algo que te hizo enojar mucho y acá quieras hacer mucho daño también, que viene siendo que vas creando como tu karma, ¿no? Dependiendo las cosas que acción, reacción o todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia y que viene siendo dependiendo, no es para todos, pero la mayoría, las cosas que estás haciendo aquí ya te vas degenerando, que ya cuando llegas y te mueres, si no supiste procesar o de lo que se trataba, a qué viniste aquí a esta vida, vuelves a empezar. Y vuelves a empezar, y vuelves a empezar en las vidas que tú dices, hasta que ya entiende la persona que el sentido de venir a vivir aquí a esta vida es evolucionar, que viene saliendo ya aquí la palabra de que a qué vinimos, ¿por qué estamos aquí? Y ya es donde empiezas a ver que todas tus cosas que tú hagas tienen una consecuencia, el karma y el dharma, y que viene siendo, muchos llaman al samsara como la trampa de las almas, que mientras no trabajes tu ser, aquí vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya te pones a trabajar tu ser, que ya tienes el despertar de conciencia, y entre más tienes el despertar de conciencia es como te vas saliendo de aquí, ¿no? Que viene siendo lo que hicieron los budas y la gente ya muy iluminada, ¿no? Sí, aquí, bueno, lo explicaste de una manera sencilla, pero digamos que estás explicando la parte de lo que es un ciclo de vida. Este es un ciclo de vida. El samsara son ciclos, ¿no? Sí, son ciclos, pero es más complejo que todo eso, porque explicas aquí la parte de lo que es un ciclo de vida, como digamos, nace y luego crece y con todas tus consecuencias y tus procesos. Pero eso es un ciclo de vida, hasta ahí. Pero lo que es el samsara es más complejo que todo eso. Todo esto que expliqué aquí, llegué hasta donde te dan cuerpo humano, hasta ahí llegué. Pero aquí la cosa es, digamos que aquí está tu primer cuerpo físico, humano. Ese cuerpo físico lo vas a vivir, lo que tú explicaste. Va a vivir su proceso. Vas a vivir esa etapa. Bueno, nace y pues va a llevar pros y contras con todo lo que hagas o dejes de hacer, porque hay karmas. Sí. Pero entonces, vamos a suponer que por lo que haya hecho, le dan una vez que ya no está en la tierra, entonces se le da un nuevo cuerpo, ¿verdad? Aquí la cosa es de que los karmas que hizo, es decir, las obras que hizo en la primera vida, los va a arrastrar a la segunda vida. Okay. Porque está inconsciente. Entonces ahí se entra una ley donde trae todo a recurrencia, como ley de recurrencia, todo le vuelve a ocurrir. Entonces se va sumando. Si va haciendo cosas buenas, se le van sumando. O sea, a la vida que siga, trae las cosas que hizo más las consecuencias. Por eso es que muchas veces la gente se va degenerando, porque hizo cosas malas en el pasado y aparte trae consecuencias por haberlas hecho. Entonces se suma. ¿Sí me explico? Entonces, si la persona hace cosas buenas, también se le suman las cosas buenas más las que haga. Cosas buenas. Pero entonces va procesando todas sus vidas. Llega aquí más o menos y entonces empieza la involución, empieza a bajar. Ok, ahora, si por ejemplo aquí ya es la 107 vida, se le da una más, ¿verdad? En esa una más tiene la posibilidad de salirse de la rueda. En todas tuvo la posibilidad, pero la última la puede aprovechar también, si quiere, ¿verdad? Si ya es consciente y todo eso, puede aprovechar esa vida para poder hacer las cosas correctas. Pero vamos a suponer que no la aprovechó, ¿verdad? Dijo, no le importó, no le interesó. ¿Qué pasa? Entra la involución. Entonces ya entra otra vez, lo quiso aquí, pero al revés. Entonces va a pasar a ser un animal. Por eso digo que es complejo, sí, más complejo de lo que es por eso por lo que estoy tratando de explicarlo como de una forma fácil. Sí, de hecho, la cosa es de que si lo explicamos como una vida, no cuadra, porque la rueda del samsara
es muy Es que es muy complejo. toma mucho tiempo, Es muy mucho tiempo complejo. para vivirla, porque son ciclos. Entonces, pero en una vida, pues tú dices, la vida es así nada más y ya, pero se trata de que demos luz para que la persona que le interese se salga de la rueda. Pero entonces, para no caer aquí, porque aquí ya viene siendo lo que es la muerte segunda. Todo eso es bíblico y lo vamos a poner también para que los vean los versículos. Entonces, una vez que cae aquí y se acabó la última vida, va a caer en la parte del animal. Por eso, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de San Francisco de Asís. Para los que saben y conocen un poquito de este santo, recuérdense que era un santo que era estigmatizado. Y entonces lleva la vida más parecida a lo que vivió Jesús. Entonces tiene los estigmas y también llega montado en un burro a su pueblo. Pero San Francisco de Asís le decía, de hecho tenía una característica, que hablaba con los animales, que todo eso se puede lograr y por eso son las pláticas para que se prepare la gente. Pero bueno, San Francisco de Asís le decía al hermano burro. ¿Por qué le decía al hermano burro? Porque sabía que el alma de un ser humano estaba ahí. Porque el burro va en degeneración. Ahora, de allí sigue su degeneración. Ya no hay vuelta para atrás. Porque aquí no lo quiso disolver. Esos yoes que hemos hablado también, tenemos que disolverlos. A cuando tiene cuerpo físico. A eso estamos aquí, para disolverlos. Si se pasa la vida 108 y no los disuelve, entonces ya entra en la ley de involución y ya se encarga la ley de la involución a matar esos yoes, a aniquilarlos. Vienen siendo los egos. Que son los egos. Entonces se va degenerando cada vez más. Termina su etapa de animal y entonces empieza la vegetal y empieza otra vez al mineral. Y es cuando cae al infierno. ¿Por qué? Porque es el lugar donde es terrorífico, donde termina de eliminar todos los egos. Es como cuando dicen que tocaste fondo, te vas al fondo. También, al fondo. Sí, pero ya en este caso ya tocó fondo en todas sus vidas. Estamos hablando de... Ajá. Entonces entra a lo que es el mundo del infierno. Se acaban los egos, se eliminan completamente los egos y surge una vez más. Pero otra vez empieza por mineral, vegetal, animal, humano. Y otra vez animal, vegetal, mineral. A ver, otra vez, para la gente que... Me imagino que ya con todo lo que estás explicando ya muchos ya van a entender que va haciendo el proceso de mineral, vegetal, animal. Sí. Pero ok, poniéndolo en la vida del ser humano, que viene siendo esta la parte de involución, donde te degeneras, que también puede ser parte que los seres humanos ocupamos, ¿no? Me explico. Si todo lo de aquí, que estás tú, que naciste ya como un ser humano y vas aprendiendo la domesticación, lo que te vayan domesticando, las creencias que te vayan poniendo, es muy difícil, si no creo que hasta imposible, de todos modos ahí me corrigen, de que vaya a ser un ser humano que desde que naces, a menos que sea Dios o Jesús, que desde que naciste ya seas como iluminado y estés puro. Entonces, tiene que, desde que estabas niño, adolescente, adulto y todo lo que hayas cometido, y va a haber momentos en esta parte de la involución que te van a hacer vivir procesos dolorosos. Que muchas veces en estos procesos dolorosos mucha gente se mete en drogas, en el alcohol, y al ratito se murieron. Y no supieron para qué servía todo esto. Y vuelves a nacer. Y a lo mejor otra vez te vuelve a pasar lo mismo y te vuelves a morir. Y no supiste para qué servía el estar aquí la vida. Y a lo mejor ya en la tercera o cuarta vida que lleves, empiezas a preguntarte, ya desde una edad muy temprana, de que el maltratar a los animalitos no está bien. Ya traes como una conciencia. Exacto. ¿Verdad? Pero es porque todo lo que estuviste pasando acá, de que a lo mejor usar drogas no está bien, porque
no se trata de vivir tu vida nomás como la vida loca, la vida loca, la vida loca, la vida loca, la vida, sino que tiene un propósito, ¿no? Sí, Como hay un propósito de que te metas aquí sí, y el que te salgas, por ejemplo. sí. De hecho, una de las cosas importantes e interesantes aquí, el hecho de llegar aquí. ¿Por qué? Porque imagínate que una persona aquí se hizo súper malvada, ¿verdad? Se convierte en una persona que ya no tiene control, ¿ya? Ya a sus hermanos no les importa, a su misma familia no les importa, etcétera, etcétera, Que etcétera. hemos Una visto persona muchas cosas así, Sí. donde el hijo mató a su mamá, a su Sí. papá y a sus hermanos. Sí. Y dices, Ok, wow, imagínate ¿qué que, es no, eso? imagínate que no cede al cambio, porque ya se hizo así, ya se degeneró completamente. Entonces, precisamente para eso es la involución y para eso es matar el ego. ¿Por qué? Porque si no, entonces, y tiene que salir limpio de este lado, porque si se mantiene con ese, imagínate que esa persona se mantenga con ese ego, ¿a dónde lo ha llevado? Imagínate que salga otra vez con ese ego. O sea, lo duplicaría, lo triplicaría. Se trata de que se limpie completamente y sale nuevo. Entonces, en ese proceso, va agarrando experiencias. Sale va agarrando, nuevo, pero arrastra lo que hiciste en tus vidas pasadas, ¿no? Que es por lo la que, experiencia, sí, por la eso experiencia. muchas veces se dice que hay trabajos que tienes que hacer de tus ancestros, cosas que hicieron Sí. tus ancestros que vendrías a lo mejor siendo tú otra vez. Sí, que ya viene siendo la genética ya en todo caso. Ya. Pero bueno, de todas maneras aquí lo curioso con esto es de que es necesario, pues, para que de esa manera se elimine todos esos egos que no pudo eliminar libremente, o sea, personalmente y de manera... ¿Se puede decir que esto es un purgatorio? Toda la ya es rueda otra del cosa, samsara, purgatorio ya es otra cosa. De hecho, podemos donde tomar vienes ese a tema. purgar todo para antes de irte a la iluminación o salirte de la rueda del samsara y ya irte pues a otros niveles. No, el purgatorio ya viene siendo, por ejemplo, la persona cuando ya se liberó, cuando ya se salió ya se liberó de la rueda del samsara. Okay. Entonces, por ejemplo, ya hay lugares específicos donde van a acabar de eliminar los egos. Porque los egos tienen tanta profundidad que no alcanzamos. O sea, yo hablaba de 49 niveles de la mente. Entonces, la gente puede pasar 48 niveles, pero no pasa al 49. Ese 49, ese por ciento tan pequeño que le quedó, que sigue siendo ego de todas maneras, pero que no lo alcanza a eliminar, lo elimina en lo que son los purgatorios. Ya son lugares especiales, pero ya se salió de la rueda del samsara. Y sí, porque la rueda del samsara tiene 6 reinos. ¿Sí? Y uno de los reinos el último reino viene siendo el infierno. Que viene siendo lo que estás diciendo, lo más bajo. Sí, lo más bajo. Porque tienes que ser, aquí lo pasan, el reino de los dioses, es el primero, donde dicen que todos pues, somos dioses, ¿verdad? Y luego viene el reino de los semidioses, y luego viene el reino de los humanos, el reino animal, el reino de los espíritus y el inframundo o infierno, que vienen siendo los 6 reinos que vienen adentro de aquí, porque Sí. todo esto está aquí adentro. La evolución, involución, todos los reinos esos, pero igual se tiene que explicar pues en otros podcasts porque si no Sí, nos vamos a aventar horas y horas. es bastante, y bastante complejo también, porque cuando empezamos a trabajar ya, digamos que cada parte, cuando hablemos de gnomos, por ejemplo, hay mucho material para platicar ahí. Entonces, cada parte toma tiempo, pero a grandes rasgos más o menos. Sí, eso estamos es lo haciéndolo que, a grandes rasgos eso es lo que y más lo o más menos. fácil que se pueda, Sí, para que para más que o lo menos puedan- la gente que nunca había entendido esto por lo menos ya diga, ok, ya se den una idea. Correcto. Y ya si ellos quieren Correcto. profundizar, Se puede. lo pueden Se hacer. puede, incluso pues los invitamos a que participen y que Exacto. manden sus preguntas, sus dudas o qué les parece, ¿no? Ya. Pero bueno, a grandes rasgos más o menos es eso. Pero hay muchísimo más. La cosa aquí es, y lo interesante es de que buscar la manera de salirse de esa rueda de samsara para poder seguir adelante ya en otros ámbitos, en otros campos, en otras dimensiones. ¿Cuál es el propósito, Aurelio, de esa rueda? Precisamente eso, precisamente hacer conciencia y salirse de ahí. Experimentar todo, ¿verdad? Porque- subir tu nivel de conciencia, ¿no? Tu Sí. despertar de conciencia. Claro, porque ya una vez que despiertas la conciencia te iluminas, una vez que te iluminas ya puedes salir, porque Y que te das cuenta que estás ahí. que te das cuenta que estás ahí. Porque obviamente. cuánta gente no... ¿por qué me está pasando esto a mí?
y me está pasando una tras otra cosa y supuestamente son cosas malas y ahora me pasó esto, ahora me pasó esto otro, ahora me pasó esto y ¿por qué me pasa esto a mí? Y al ratito te sientes como que te hicieron hasta brujería, porque dices, me están pasando puras cosas mal o puras cosas mal, sin que te das cuenta de que estás... De que está en la rueda del samsara, pero rueda del sin embargo sí hay esas cosas también, que ese sí es otro tema y Ya, otro bueno, campo, eso ya pero se puede tratar pero también. Estoy diciendo como que, qué es lo que piensan, pues. Sí, claro. La gente piensa cuando te están pasando cosas bonitas... Puede ser un karma y que no necesariamente te O hicieron pueden cosas. ser cosas bonitas porque a lo que he estudiado yo de la rueda del samsara, ahí va todo. Sí. Hay momentos felices, Sí, momentos tristes, momentos deprimentes, de rabia, ahí está todo. Sí. Y son momentos en que el ser humano pasa casi por todo eso. Sí. Okay. Ok, entonces ya más o menos por otro lado, tenemos lo que son los 108 cuerpos. Esos 108 cuerpos son 108 porque se dividen entre 3, los 108 se dividen entre 3. 36 le corresponden al Padre, 36 les corresponden al Hijo y 36 le corresponden al Espíritu Santo. Entonces, por eso son 108 cuerpos, pero a más de eso, cuando se les dan los cuerpos, puede ser hombre o puede ser mujer. Esa es la otra cosa. Y la otra cosa también es de que los cuerpos, una vez que se le dan, pasa por las 12 constelaciones. 12 constelaciones, eso nunca lo había oído. Las constelaciones, es decir, nace en Virgo, nace en Acuario, nace en... Los horóscopos. Sí, sí, porque nace para que pase por para todos que seas, esos... alguna vez vas a ser Virgo, otra Tauro, otra Aries. Sí, para que pueda vivir todo esa fuerza. Porque cada horóscopo es como una personalidad. Sí, es una personalidad. Son formas de ser. Y vives todos, y vives en los dos. O sea, vives como mujer, vives como hombre, pero aparte vives en las diferentes constelaciones. Es decir, pasas por el ciclo, por el reloj de las constelaciones. Viene siendo el cíclico, pues. Sí, también. Entonces, por eso es que en algún momento yo decía que es una rueda de ruedas. Lo que tú mencionabas acerca de la vida de una persona es una rueda, pero la rueda del samsara es otra rueda. Y pasar por el ciclo de las constelaciones es otra rueda. Entonces son ruedas de ruedas, pero hay que entenderlas para poder cómo es que son los engranajes de cada una de ellas. Y poderse liberar, de otra manera no, porque estamos inconscientes. Y aparte de eso ignoramos, que es el peor de los problemas, la ignorancia. Ya. ¿Has escuchado lo que viene siendo el viaje del héroe? De todos modos, aquí voy a poner la imagen de lo que viene siendo el viaje del héroe. Es como una rueda en el viaje del héroe, que viene siendo lo mismo, pero explicado de una forma más sencilla, simple de todo lo que estamos explicando. Que viene siendo cuando la persona se prepara para hacer un viaje a lo desconocido. Entonces se pone su mochila y empieza a caminar. Y se va topando con muchas situaciones y muchas circunstancias. Y muchas de las circunstancias le empiezan a tumbar como las energías, sus egos. Es como una parte donde va a sufrir mucho hasta que llega a lo último, que está ya en lo más profundo. Y ahí donde está en lo más profundo le atacan todas sus emociones, de frustración, de coraje, de rabia. Pero después de eso le llega un momento de iluminación, donde empieza a preguntarse el para qué, por qué y para qué le pasó todo esto. Y empieza a volver a subir. Empieza a volver a subir. Porque cuando ya van comprendiendo el para qué y el por qué de las cosas. Sí. Y viene siendo parecido a eso, nomás que acá lo ponen el viaje del héroe, que estamos así. Sí. Subes, bajas, te vas a lo desconocido, te avientas a la aventura, te vuelves a salir y así. Sí, pues sí, de alguna manera sencilla, pues sí se puede comprender también de esa manera. Aquí creo que haces alguna pregunta tú aquí tocante a que ¿por qué y para qué? De alguna manera, cuando ya se le dio el cuerpo físico y que pasa por sus vidas, y cae otra vez a la involución y regresa otra vez, como hemos mencionado, pero entonces tiene la oportunidad de 3000 vueltas para poderse liberar de la rueda del samsara. Eso ya lo habíamos hablado también en algún momento. Pero muy superficial, pero... Sí, pero si por ejemplo vamos a suponer que pasan las 3000 vueltas y no se liberó,
entonces ya pasa a ser un elemental. ¿Recuerdas que te había mencionado eso? O sea, la vida no se pierde, simplemente pasa a ser un elemental. Elemental es que elemental cuando ya pasas a ser elemental, ¿qué quiere decir eso? Un elemental ya, como te digo, los gnomos, los gnomos, Las piedras, plantas. sí, okay. no, pero tienen sus nombres. Oh. Es decir, los sílfides, por ejemplo, las sirenas, los sílfides, los salamandras, todas esas son como te dije, los elementales. Entonces, esos ya no salen como maestros, ya no salen como ángeles, como arcángeles, sino que ya quedan ahí. Ya no va a evolucionar. Ya no evolucionar. Ya nomás eres esto queda ahí, y ahí te quedas. Queda ahí. Okay. Entonces, más o menos de una forma sencilla, que digo, muchísimo más profunda de lo que aparenta. Sí, por eso Porque, es por lo que estoy más o menos tratando de ser como un poquito más superficial. Te estoy dejando para que tú eres más profundo, sí. Pero para que la gente también entienda de una forma pues, más simple. Más simple. De alguna manera, otra vez, hacer un poquito más de conciencia. Recuérdate que siempre he recomendado que se hagan vegetarianos. Sí, lo has dicho varias veces. Es bien importantísimo que sean vegetarianos. ¿Por qué? Porque basado en lo que ya platicamos, imagínate que comes carne. ¿Qué pasaría? Basado en lo que ya platicamos. Okay. Si estamos hablando de que, o sea, si la ley es ley, o sea, la ley es ley, la ley de acción y reacción. O sea, si tú gritas a alguien te va a gritar. A lo mejor no la misma persona, a alguien más y tú no sabes cuándo ni en qué momento, nada, ni quién. Si tú golpeas a alguien te va a golpear por ley. ¿Por qué? Porque ya es como la ley del péndulo. Tú ya lanzaste el péndulo para allá. Se te va a regresar, por lógica, por ley. ¿Sí me explica? Pero no, el comer no es la cadena alimenticia. Sí. Desde cuando nuestro Dios que salían para matar a un animal para comer. Sí. El problema es, como te digo, la ley no perdona. Lo pueden hacer y lo siguen haciendo y lo hacen, pero esa es inconsciencia. Pero imagínate eso, a lo que yo voy. Y todo eso se ve reflejado en los mismos animales, el comportamiento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de animales que van evolucionando, es decir, de este lado, que van hacia arriba, en algún momento van a ser humanos. Entonces vamos a suponer que tú tienes al águila aquí. Pero tú tienes al cuervo aquí. Okay. O tienes al buitre. Tienes el águila y tienes al buitre. Este está en involución. El burro lo tienes aquí, al caballo lo tienes aquí. ¿Por ¿Sí qué me el burro explico? acá y el caballo allá? Porque el burro ya se degeneró, ya va para abajo. ¿Pero por qué? Porque, O sea, ¿cómo se degeneró el burro? es que como te digo, mira, ya se le dio cuerpo humano, pues se degeneró, se perdió las 108 vidas. Pero entonces su siguiente vida va a ser animal. El burro, ¿Pero qué animal? Los animales sería como un castigo, que eres burro. Sí, porque... Puerco. Sí, puerco, sí. ¿Por qué? Porque si ya tú no hiciste conciencia de lo que hacías, ¿no? A ti te valió un comino. Por ejemplo, vamos a suponer que tú desperdicias la comida. Entonces, eso tiene un karma. Entonces, esa inconsciencia nos lleva ahí. Pero entonces, digamos que ese animal está de este lado y se va degenerando. Cada vez más. Y aquí no, porque aquí el águila, por ejemplo, va superándose. Tienes al caballo acá. Tienes varios animales. Pues los animales están divididos así. La única cosa es que no sabemos cuáles son o cómo es que se quién van. los dividió, ¿no? Sí, pues no necesariamente quién los dividió, sino que uno debe saber o entender hacia dónde van. ¿Sí me explico? Porque
si uno puede captar eso, hace más conciencia. Porque, bueno, a lo que entiendo yo es esto, mira, el ser humano, nosotros somos los que le etiquetamos. Sí, La víbora pues es mala, ¿eh? sí, Es de lo peor porque se arrastra por el suelo y le podemos poner todo lo que tú quieras. El puerco pues también es malo. Inclusive los musulmanes, lo puerco Sí. es lo peor, sí, ¿verdad? Porque ellos etiquetaron eso. Así como pudieron etiquetar al conejo o pudieron etiquetar... Eso es lo que yo pienso, mi forma de pensar. A cualquier otro animal. Ok, a mí me caen gordos los buitres. Entonces a los buitres porque se me hacen como medios feos y todo lo pongo acá. Las águilas están más bonitas, esa la pongo acá. sí, pero no es tanto eso, sino que ya cuando ya se va uno a lo que son las almas, se da cuenta de que, o sea, sí, y tienen ese cuerpo porque eso se lo ganó, pues. Todos ¿Sí me tienen... explico? En este camino se lo ganó. Dice una vez en esto, viendo del budismo, que viene siendo una vez más como nos programan, ¿verdad? Que dicen, eres un niño y luego ves por primera vez un conejo. Entonces tú ves al conejo y tú dices a tu papá o a tu mamá que qué es eso. Y tu mamá y tu papá te dicen, no, eso es un conejo. Nunca jamás vas a volver a ver a ese animal de otra forma más que como conejo. Porque te dijeron que es un conejo y tú ya no lo vas a volver a ver de ninguna otra forma más que como conejo. Sí, sí me entiendes eso. Sí, sí. Ya te lo plantaron ahí, Sí, que es un conejo y a lo mejor sí te dicen el mismo conejo, pero yo te digo, oh, es un ratón. Nunca vas a ver tú al conejo como conejo, tú lo vas a ver como ratón porque yo te dije que era un ratón. Sí, eso es correcto. Es las etiquetas, ¿no? Es porque eso lo vemos de manera superficial. La cosa no es mirarlo de la manera superficial, sino mirar las almas, que eso ya es otra cosa. O sea, esa alma, ese cuerpo que tiene allí se lo ganó esa alma. O sea que si fue un alma mala, entonces Se como va un animal degenerando, feo. se va degenerando, Ok. se va degenerando, porque no es lo mismo que, como tú dices, un ratón o un conejo por ejemplo, o la liebre es carroñera, por ejemplo, y el conejo no. Entonces ya hay diferencias, aunque son conejos los dos, pero ya hay diferencias. Pero no es lo mismo, por ejemplo, la víbora, como tú mencionas, que por ejemplo... Que todos la tenemos como un animal de lo peor, pues. Sí, sí, que también ahí viene otro rollo también, porque no es la culebra y otro es el pitón. Sí, Entonces sí, pues todo hay eso mucho. tenemos que ir analizando y Viendo. discerniendo para Ok. que podamos ir avanzando. Entonces los animales degenerativos están aquí De este lado, sí. y los Sí. involutivos de aquel lado. Sí, porque aquí ya van cayendo otra vez. Y aquí van superándose para poder agarrar cuerpo humano. Ahora, ¿cómo te sales de ahí, del samsara? Primero que nada, ya tenemos aquí las vidas, ¿verdad? Recuérdate que ya en un principio te mencionaba que más o menos las 70 o las 80 vidas más o menos es cuando ya tú vas cayendo en más conciencia y ya vas captando esto que estamos hablando ahorita. Sí, sí. Si ya lo puedes captar, número uno es que hay que eliminar los egos, esos yoes. Esos yoes hay que aniquilarlos. Pero entonces hay maneras de aniquilarlos, hay forma. Ya en algún momento también mencionaba que hay que incinerarlos, no hay de otra manera, es incinerarlos. Incinerándolos ya eran. Eran, sí. Entonces, poco a poco. Entonces, esa es la parte donde uno va muriendo el yo y va surgiendo el ser, el alma. El ser está, y más que nada la conciencia que está embotellada en todos los yo, está tapada, está taponada con todos esos yoes. Entonces, una vez que se van eliminando, se va descubriendo el ser. Y una vez que surge el ser, entonces ya se libera, porque se ilumina. Porque una vez que sale el ser, la conciencia surge. Y esa conciencia lo ilumina. Y una vez que ya lo ilumina, ya es Que viene siendo el nirvana. Cuando te sales del samsara, te vas al nirvana, ¿no? Sí, pero esas son etapas. Son estados de conciencia los dos. Son estados de conciencia. Pues como quiera. Salirse de allí, puedes empezar a darte cuenta cuando ya tú vas formando lo que es el cuerpo astral, que ya lo hemos mencionado también. Sí. Cuando tú ya tienes esa capacidad, esa posibilidad, lo que va a pasar es de que ya vas a poder ver los misterios, tanto de la vida como de la muerte. Entonces ya tú vas a poder encontrar a los seres que ya no están con nosotros
en las otras dimensiones y poder hablar con ellos. O puedes hablar con los ángeles o los arcángeles. Tienes esa posibilidad porque ya puedes, o sea, una vez que ya te iluminaste, ya estás consciente, puedes salir, ya formaste el cuerpo astral, puedes salir. Con ese cuerpo astral puedes viajar a donde tú quieras, eso ya lo mencionamos también, pero no solamente eso, sino que ya puedes ver e investigar. Que ya no sea algo que yo te estoy platicando aquí, sino que por tu propia cuenta vayas e investigues o preguntes directamente con los ángeles o con los arcángeles y ellos te dan la información que tú necesitas. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, se me vino un flachazo de una película que miré, ya es una película vieja, no me acuerdo cómo se llama, aquí la voy a poner también cuando haga el podcast, ahí voy a poner la película esa, donde les dejaron a los humanos una información de cómo, o sea, la película se llama Primer Contacto y están en una base viendo a ver si hay vida en otros planetas y ya ves que tienen unos satélites grandísimos para captar los sonidos. Entonces, una vez escucharon un sonido y lo grabaron. Entonces, es un sonido del espacio, ¿verdad? ¿De dónde venía? Pues no sabemos de qué parte del espacio venía, pero aquí está grabado. Y empiezan a escuchar el sonido de como pura estática, como pura interferencia. Pero empiezan muchos científicos hasta que hallan y más o menos se dan cuenta de lo que quiere decir el mensaje. Y con muchos estudios y todo empiezan a ver que los que mandaron ese mensaje para la Tierra empiezan a descubrir que cuando fueron a la Luna, los cohetes que hicieron, o sea, de que dicen, o sea, esto quiere decir que todo el tiempo hemos estado siendo observados por alguien más, porque aquí nos están mandando cosas que ya hicimos nosotros. Pero aquí viene una parte donde nos están diciendo, nos mandaron como unos planos, y esos planos era para hacer no nave espacial, sino hacer como abrir un portal para viajar dimensional. Ajá, exacto. Se me viene por todo lo que estás diciendo ahorita. Entonces, hacen la cosa que vienen siendo muchos círculos y ponen a la persona aquí enfrente y empiezan los círculos a dar muchas vueltas. Y de repente la pelotita esa donde estaba la persona adentro, ¡pum!, se cae al agua. Y luego ya cuando la van y la recogen, pues todos dicen que fue un fracaso. Pero la persona que estaba adentro dijo que lo que vio, vi a mi papá. Mi papá ya murió. Y estuve platicando con él en otra dimensión. Y él sabe muchas cosas de nosotros y muchas cosas que van a pasar. Entonces yo le decía a mi papá que por qué no me dices. Pero mi papá me decía que no está permitido. Tenemos que vivir lo que tenemos que vivir aquí. Dice, pero ellos ya saben. Entonces a la muchacha esta la quieren meter a la cárcel porque dicen que está inventando todo y que todo lo que está diciendo son mentiras, porque de arriba acá nomás duró como 5 minutos en caer o 5 segundos, no sé cuánto, pero en esos 5 segundos ella hizo todo lo que hizo y vio otros planetas y vio otras galaxias y vio este mundo donde están las personas que ya se fueron, que viene siendo, me imagino que Los Ángeles. Sí, o sea, de hecho eso es muy, muy sencillo. Como te digo, ya una vez que uno tiene la capacidad, ya es bien súper sencillo. Es súper sencillo. La única cosa aquí es de que muchas veces con ese tipo de conversaciones o de pláticas o de películas o cosas que hacen así, muchas veces pierden a la gente porque no es algo real, es algo que o que soñaron o que ficticio o que se inventaron o cosas de esas o que se imaginan, pero eso no lleva tanto a la realidad. O sea, para que sea más fácil es vivirlo, es experimentarlo por uno mismo. Pero acuérdate... porque, por ejemplo, cuando mencionas de que el papá sabía todo, no necesariamente puede ser eso porque si está despierto sí, pero si está dormido no sabe nada. Los muertos no saben nada y eso es bíblico. Entonces, pues, si la persona, por ejemplo... ¿Cómo lo pusieron ahí? Pues te digo, muchas veces pierden a la gente. Pero bueno, si la persona se liberó, salió de la rueda del samsara, entonces sí. ¿Por qué? Porque ya está en otra dimensión, ya se liberó. Sí, porque esta es la otra dimensión. Ya se liberó, si se liberó, se salió de la rueda del samsara, entonces sí, porque ya está iluminado.
Y esta era otra dimensión, otra parte. Y hasta les decía de que los planetas, ¿cómo se llamaban? Los nuevos planetas que estaban también poblados. Sí. Que era, me imagino, gente que se salió de ahí y se fue para otros. Sí, pero aparte de eso, o sea, los planetas están poblados con otro tipo de seres igual, no necesariamente como nosotros, que también hay, pero no necesariamente con nosotros. Hay gente pequeñitita, hay gente que está al tamaño de una hormiga y hay gente que está gigante. O sea, y eso hay, es una cantidad. Pero volviendo otra vez a lo que viene siendo el de este, ¿es bueno o es malo el samsara? Es bueno, porque por una parte nos controla. Es decir, si por ejemplo aquí no queremos controlar y nosotros se nos ocurre simplemente gastar las vidas y ya fiestas, bailes, etcétera, etcétera, y no nos importa nada más que... Y te moriste. No solamente eso, muchas veces, por ejemplo, son gente religiosa y no van a ninguna parte. Ese es el problema. Entonces tenemos que ver las cosas desde el punto de vista espiritual. La espiritualidad es otra cosa, es vivirla. Y lo confunden mucha gente que confunde que cuando dices espiritual, luego lo confunden con religión. Luego se van con la religión y no tiene nada que ver. No, la religión incluso, como te digo, te duerme, te detiene y te llena de miedos y culpas, te duerme. También. O sea, especialmente cuando son religiones nuevas. Pero en sí todas las religiones neocristianas, ya son religiones muertas. Entonces, porque digo otra vez, la Biblia la leen a la letra muerta y la Biblia tiene alma y tenemos que saber cómo llegar ahí. Entonces, eso es otro campo también muy amplio. Sí, hay mucho para platicar también por ese lado. Sí. Entonces, la rueda del samsara es un proceso, es algo cíclico. Sí. Que hasta que haya un despertar de conciencia te vas a empezar a dar cuenta de que te quieres salir. Es como el conejito ese que le ponen la ruedita y anda dando vueltas y no vas a ningún lado. Entonces hasta que te da como, pues ¿para qué me meto ahí? Sí, ya vas, cuando vas haciendo conciencia, entonces ya dices, pero entonces ¿cómo? ¿No? ¿Cómo está la pregunta que tú haces? Justamente esa pregunta que tú haces. Maravillosa pregunta. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos iluminar a los demás. Lo que se trata es de eliminar los egos. Y para eliminarlos se trabaja con fuego, hay que incinerarlos. Entonces ese fuego es el fuego sagrado. Y ese fuego sagrado se tiene y se lleva a cabo solamente con pareja. Porque de otra manera no se puede. Entonces un soltero no se puede liberar. Porque los egos, porque los egos los va a mantener, no los puede eliminar. Se eliminan, se incineran, pero ese fuego es sagrado y ese fuego es de pareja. Entonces, dentro de la misma relación de pareja, ahí se incineran. Pero hay que saberlo trabajar. Ese ya va a ser un tema aparte. Posiblemente vamos a hablar de un tema en algún momento de sexualidad o cosas de esas, para que podamos llegar a ese punto. Sí, pero, como dices tú, ir armando el rompecabezas. Sí. Con podcast entiendes aquel, con este podcast entiende el otro. Correcto. Okay. Va a llegar el momento, como te digo, ya está el rompecabezas, ya puedes captar más o menos qué rollo con todo eso, pero vamos a seguir caminando de todas maneras, porque los temas que ya tocamos los vamos a volver a tomar, porque vamos a ir más allá todavía. Sí. Entonces quiere decir, Aurelio, que esta rueda cíclica, ya quedamos en que es cíclica, y para salir de esta rueda sería que cuando el ser humano empiezas a ir a procesos de vida, a retiros espirituales, o cómo empiezas a crear esa despertar de conciencia o esa conciencia para salirte de ahí y empezarte como a iluminar de que el estar ahí pues no te lleva a ningún lado. Claro, todas esas cositas ayudan muchísimo, porque digamos que es un granito, ¿no? Tú quieres llenar un saco ahí de granitos. Entonces, por ejemplo, cuando tú mencionas los talleres y mencionas, por ejemplo, los retiros, las charlas, todo eso, lo que pasa es de que todos esos son granitos que van llenando ese saco. O sea, van siendo complemento, van siendo parte de tu crecimiento, de tu desarrollo, de tu iluminación, porque vas haciendo conciencia de las cosas. Paso a paso vas haciendo conciencia, pero lo más esencial, que ya una vez tanto puedes ir como no, depende de dónde estás parado, pero lo más esencial es acabar con los egos. Acabas con los egos. Es como la puertita que te va a abrir. Exactamente, la puerta que te va a invitar a empezarte a sacar de digamos que es la puerta final, donde ya abres y ya te liberas.
esa es la parte final. Todo atrás traes todo lo que tú mencionas, ¿no? De los talleres y todas esas cosas que se van viviendo, se van aportando de alguna manera. Pero entonces, esa parte final, eliminas los egos y tú te vas dando cuenta. Yo lo que les mencionaba es de que eliminar el más gordo primero, el más fuerte, porque siempre hay uno que es dominante. Entonces, primero que nada, descubrirlo, analizarlo, meditarlo. Y la forma de descubrirlo es yendo hacia adentro, ¿no? Sí. Trabajando tu ser. Sí. No, de otra forma estás ahí, Sí. metido Primero, ahí, ni cuenta te das. descubrirlo, cuál es, y luego a través de es bien importante la meditación, porque a través de la meditación podemos ir hacia el interior. Recuérdense que, por ejemplo, en algún momento les mencionaba lo que es el tercer ojo también, que eso es bien súper importantísimo. Entonces, digamos que este es el tercer ojo, que está entre las cejas. Este tercer ojo tiene dos funciones. Es decir, cuando se abre, cuando ya lo abriste, ya pudiste abrirlo, y para eso hay que trabajar. Sí. Y hay un proceso, ese también lo podemos agarrar. Hay mucho que hablar. Es como dices, cuando ahorita que estás diciendo lo importante que es la meditación, dicen que cuando meditas, cierras tus ojos. Y cuando tú cierras tus ojos es cuando empiezas a ver. Sí. Y sí es cierto. Sí, porque pasa esto. Porque cuando tienes tus ojos abiertos, yo me puedo estar distrayendo, viendo aquí, viendo acá, viendo allá, viendo acá. Y no estás en el aquí y en el ahora, pues. Sí, de alguna manera ya cuando se abrió el ojo, ya no necesitas. O sea, puedes estar viendo acá y mirando con el tercer ojo. Voy a hacer una práctica, ojalá que la pueda hacer contigo. De hecho, la quería hacer de hace tiempo, para que tú te des cuenta cómo es que se abre el ojo. Y lo vas a poder mirar. De hecho, no sé si lo quieres hacer aquí o qué rollo, pero, eso ahorita hay que hacerlo. Depende de ti. Pero para que te des una idea de cómo es que funciona el asunto. Okay. El caso es esto. El ojo, digamos que está cerrado. Yo a veces lo comparo y a veces les digo que es como una puerta de cantina. Abre para adentro y abre para afuera. Para los dos lados, abre. Es como un ¿cómo le llaman? ¿Abanico? Sí, se podría decir. Sí, como un abanico. Puertas Sí. así. El caso es que se abre y se cierra. Ok. Vamos a suponer que si es una puerta de cantina y hay presión por los dos lados. O sea, la puerta está ahí, está a la mitad. Y hay presión aquí por los dos lados. Y está a la mitad. Entonces, si tú le quitas presión aquí, va a empujar para acá. Si tú le quitas presión aquí, va a empujar para allá. O más bien si le pones presión, ¿no? O si le pones si presión le pongo también. presión para allá, la hago para allá Vamos y al ratito vuelve normal. También, si vengo de allá también. para acá, la aviento para acá, le hago presión para allá y vuelve normal. Pudiera ser, como tú lo quieras ver. El caso es que una vez que ya se abrió, tiene dos funciones. Puede ver para adentro o puede ver para afuera. Si ve para afuera, es un telescopio. Si ve para adentro, es un microscopio. Okay. Entonces, cuando tú meditas, lo que va a pasar es de que ya tú depende de dónde tú te quieres dirigir, pero puedes ver cualquier órgano de tu cuerpo. Sí, y si tú lo quieres ver hacia afuera, entonces puedes ver cualquier mundo. Porque es un telescopio. Sí. Entonces, y puedes ir a donde tú quieras. Es súper importantísimo que se abra ese tercer ojo. Es como, por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Si yo te digo ahorita, cierra tus ojos, y tú cierras tus ojos, y luego te digo, trae en este momento a la persona, tú con tus ojos cerrados, trae en este momento a la persona más importante de tu vida, y aparece. Ahí la traes. Sí. Y luego te digo, abre tus ojos y se va, porque ya entró todo esto. Sí. Entonces, mientras tú los cerraste, la ves, sí. Pero ya cuando los abres, se fue. Sí, ahí se trata de tener experiencia. Mira, yo me tocó atender a una persona. De esto ya tiene un rato bueno. Y cuando yo la atendí, ya ves que montó el tripié, lo que es mente, cuerpo y espíritu. Sí. Y en esa ocasión se manifiesta Jesús. ¿Verdad? Y él lo trae. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Pues porque estaba cerrando los ojos. Cuando le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a parar aquí y pues ya está ahí, le cortamos. Entonces hago una especie de posición de manos y todo esto y cerramos.
El caso es de que ya abre los ojos y duró rato abriendo los ojos, ya incluso ya se iba para su casa y lo traía con él. La imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando ya está así ya tiene más posibilidades porque digamos que ya está más cerca de... Es que es como dicen, ¿verdad? Cierras tus ojos y empiezas a ver. Sí. Guardas silencio y es cuando Dios te habla. Empiezas a escuchar. Sí. Es cuando Dios te habla. Sí. Porque si tú estás preguntándole y pidiéndole, no lo dejas hablar. Sí. Entonces necesitas tú guardar simplemente silencio y escuchar. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí. Bueno, ya cerrando lo que viene siendo el samsara, porque nos estamos como metiendo ya a otra cosa. Otra cosa. Ya sabemos que es una parte donde todos los seres humanos tenemos que estar. Y es cíclico hasta que haya un despertar, y entre más despertar haya es cuando ya nos podemos empezar a salir de ahí, sí. de la rueda del samsara, para empezar pues a lo mejor ya venirnos como en vez de esta ruedita, ya irnos como a este lugarcito o aquel lugarcito que viene siendo gente que ya no son tan violentos, o que todo lo hacen desde el amor, el ayudar al prójimo, de que ya los egos los tiene casi todos erradicados. Sí. Entonces ya te sales de aquí y te pones a los lados, ¿no? Que es como lo miré yo en la rueda del samsara, así los tiene. Son dimensiones ya donde ya uno puede participar. De hecho, lo que se trata aquí también, si eso quiere la persona, también puede inmortalizar el cuerpo, que esa es otra de las cosas importantes. Porque, bueno, depende hacia dónde se dirija. Pero una vez que ya se salió y se inmortaliza el cuerpo, entonces ese cuerpo lo va a tener por miles de años si quiere. Yeah. Entonces, ese ya entra en otras dimensiones y ya son otras palabras más elevadas. Sí. Y te platicaba de eso, de qué es lo que se tiene que hacer para salir de esto, del ciclo de la rueda del samsara. Y te decía de eso de los retiros y las pláticas que se dan y todo, porque yo me acuerdo que en un retiro había una persona que traía arrastrando mucho rencor y mucha rabia, y eso le estaba quitando mucha de su felicidad. La energía, se la roba. Energía, exacto, la tenía mal, porque a pesar de que había pasado por hace muchísimo tiempo, ella no podía como dejar eso. Entonces, en un ejercicio que se hizo sobre el perdón, ahí vino un momento como de iluminación, donde se estaba platicando que el perdón no es para perdonar a la persona que te hizo daño, sino para perdonarte a ti, por todo el daño que tú has hecho. Si algo te pasó cuando tenías 5 años y ya tienes ahorita 60, perdonarte tú, porque desde los 5 hasta los 60 todo el daño que te has hecho. Se latigó. Latigándote. Entonces el perdón es para ti. Ya perdónate. Entonces ahí le cayó, como se dice, el 20 y tuvo su despertar. Sí. Entonces esos despertares son los que te van haciendo evolucionar para salirte de esa. Y son cosas bien simples. Ese despertar lo tuvo ella en un retiro, pero lo puede tener escuchando esta plática. Sí, y más que nada, algo que dijimos ahorita o que digamos ahorita, y va a decir, ahí me hizo clic algo de lo que dijiste o lo que dijimos aquí. Sí, de todas maneras es simple por ejemplo, si tienen la oportunidad de que se monten tripié, es más sencillo de esa manera, porque los 3 cuerpos los armonizas. Entonces, por ejemplo, cuando están cerrando los ojos y que entramos ya en la parte espiritual, ella tiene la experiencia, la persona tiene la experiencia ya de más allá de lo físico. Entonces, es más rápido, es más acelerado, mucho más sólido, más fuerte, porque ya está montado en el tripié. Yeah. O sea, ya trabajó el cuerpo, trabajó la mente y trabajó el espíritu. Sí. Es más fácil. Pero todas esas cositas, eso es lo que... Es como dicen los granitos. Sí. Despertar aquí, fuiste a un retiro y algo te despertó ahí. Fuiste a una charla y ahí en esta charla algo te despertó. Vas creciendo. Miraste y ya cuando tu despertar de conciencia está más arriba, hasta en una película, ves una película y algo que dijeron en la película o una escena en la película te hizo como despertar también. Ya me hace sentido ahorita que miré aquí en la película esta, me hace sentido muchas cosas. O me destapó
o me aclaró muchas cosas que traía en algo que vi aquí en esta película. O sea, ya estás bien receptivo Sí. a muchísimas cosas para seguir evolucionando. Sí. De alguna manera hay mucho que hacer aquí para salirse de esto de la rueda y hay mucho que hacer porque hay que empezar a formar los otros cuerpos. Acuérdate que en alguna plática también mencioné los alimentos, que es el alimento, el alimento físico para el cuerpo, que es la respiración y luego las impresiones. Okay. Esas impresiones hay que digerirlas y cuando las digieres es alimento para los otros cuerpos. Ok. Hay mucho, hay muchísimo. Pues te digo, vamos a regresar otra vez a las pláticas y vamos a agarrar. Aquí no vamos a acabar. Por eso es lo importante de estas años. charlas, porque, mira, como por ejemplo ahorita nos metimos a lo que viene siendo que es el samsara, la rueda del samsara, la rueda de la vida, pero a la vez tocamos muy levemente otras cositas. Es que son engranes. Porque, es como decir, yo a veces hago esto para mostrarles que son engranes. Todo tiene que encajar y tiene que empezar a caminar. Entonces, cuando hacemos este tipo de pláticas, tarde que temprano va a empezar a caminar esos engranes, se ponen en marcha. Se van poniendo. Entonces, viene siendo el rompecabezas. El rompecabezas. Para que veas la imagen o así lo que es. Pero que de alguna manera no se trata de que lo sepas, se trata de que lo hagas. Que lo practiques para que lo hagas carne. Ajá, otra vez, exacto. el verbo se hace carne. Porque ¿no? muchas veces lo escuchas y ya. Se queda. Pero ya cuando lo experimentas, ya Sí. se te va a quedar ahí. Sí. Ya no se te Sí. borra. No, y deja de eso, o sea, que ya cuando te lleva la experiencia, hay una parte en la Biblia donde menciona, os di a beber leche, porque no podías comer alimento sólido. Okay. Ese os di a beber leche es de que son cositas sencillas, ¿verdad? Okay. Pero el alimento sólido son estas pláticas, o sea, ya estamos yendo mucho más fuerte, mucho más elevado. Eso que no puede digerir la persona es el alimento sólido. Inclusive yo tengo un amigo que es muy religioso y muchas veces iba allí al taller y empezaba a platicarnos cosas y le hacía a uno preguntas y decía, es que no te puedo explicar porque esa comida tú todavía no la puedes comer. Y yo decía... Sí. Nada más diciendo lo que tú dices. Pues. Nada más que el problema es de que a nivel religioso, como te digo, queda en la letra muerta porque te lo dicen, pero no se practica. Sí. O sea, la cuestión es de que la persona que te está contigo, que te está platicando, que te está diciendo que tenga la experiencia, para que de esa manera no se convierta nomás en alguien dijo, sino que de alguna manera te pueda llevar. Porque lo experimenté, porque lo viví, porque lo sentí. Sí, yo por ejemplo te digo, de hecho no hemos platicado esta parte, pero para salir en astral hay una técnica, esa técnica no las hemos hablado, hay mucho que hablar, muchísimo. Es que en estos podcasts lo que va a venir pasando es de que se tocó este tema, se explicó y se tocó lo más que pudimos, porque hay muchísimas cosas más de este mismo tema. Sí. Lo vamos a dejar, vamos a hablar de otros temas. Pero en algún momento vamos a tener que volver a regresar. Sí, porque de aquí... Para que se siga expandiendo, ¿eh? Sí, haz de cuenta que la rueda del samsara tiene muchas líneas, muchas puntas. Y la próxima vez que hagamos el próximo podcast de la rueda del samsara, voy a tratar de traerme la rueda del samsara en grandota para ir viendo y ahí ya vemos los reinos, vemos esto otro, vemos lo que significa esto, vemos lo que significa esto otro, vamos dándole el significado a todo y cómo está el supuestamente, se podría decir como el demonio ese que trae agarrado a la rueda, que viene siendo en realidad el ego, el que trae agarrado todo. Pero pues ya eso vamos a... Sí, de todas maneras, si no, ya sé que lo hagamos acá también se puede hacer con la proyector, con el proyector y si no lo hacemos en la pizarra también. Sí, es cierto. Ándale, sí es cierto, lo podemos hacer así, se pone el proyector, se pone ahí y se está grabando y se está tocando ahí lo que es. Se está apuntando ahí a lo que se tiene que... Ahí hablamos los porcentajes porque son conciencias las que se nos dan, son 3% de conciencia lo que se nos da, nada más, no hay más. Ese hay que expanderlo, ese 3% hay que hacerlo más grande, de tal manera que nos permita la liberación, porque de otra manera vamos a estar atados. Sí, mientras no haya ese despertar de conciencia y trabajemos todo eso, cuando empiezas a trabajar todo eso y empiezas a darte cuenta de aceptar las cosas tal como son, ahí viene todo eso, es cuando te empiezas a salir de ahí también, ¿no? Porque ya muchas cosas
que a lo mejor te afectaban antes ya no te afectan, ya no te hacen Lo vas nada, trabajando, lo vas porque ya lo eliminando, trabajaste. lo vas Exacto. eliminando, lo vas Te das trabajando. cuenta de que el ego es el que te andaba haciendo sentir Lo vas digiriendo, enojado y te sí. ponía de malas porque el perro del vecino está ladre y ladre todo el día y ahorita ya dices, bueno, Sí, lo que es importante aquí, por ejemplo, cuando hay, digo, para dar herramientas, ¿no? También a la gente que lo haga. Cuando haya situaciones complejas, es no olvidarse de sí mismo. O sea, tu ser, tu yo, tu ser como tal, no es el enojón. este el ego. No es sí, es el ego. Pero entonces no olvidarte de ti, porque lo que va a surgir es el ego. El ego es el que va a decirte y te va a hablar, te va a platicar y te va... Mira, en el retiro que hicimos toqué eso del tema, tocamos este tema del ego, pero igual haciéndolo de una forma facilita, de que te des cuenta de esta que viene siendo el cuerpo, la materia, que viene siendo la mente o los yoes, y viene siendo el ser, que es el que estás adentro, ¿verdad? Que es el que está viendo siempre lo que el cuerpo y la mente hacen, lo que hacen. Entonces, yo les decía, para que te des una forma más fácil y de entender de lo que viene siendo el ego y cómo funciona, yo te digo, por ejemplo, a ti, Aurelio, algo que te moleste. Primero ponle el nombre a tu ego. Todos tenemos ego. ¿Cómo le pondrías a tu ego? El nombre que le quieras poner a tu ego. Ponle un nombre. Orgullo. El ego del orgullo. Ponle un nombre de como una persona o algo. Que no sea como orgullo, cosas así. Macario. Ponle un nombre. Macario. Macario, eso está bien. Porque así es como está, ok. ¿Qué es algo que te molesta muchísimo? Algo que te digas, me molesta mucho esto. Algo, lo que sea. Debe de haber algo que sí te puede molestar. Es difícil, pero... Lo que sea. Lo ¿Qué que puede ser? No sé. Algo que te moleste, algo que te saque de tus casillas o algo que no te guste. La ignorancia, por ejemplo. La ignorancia. No te gusta la ignorancia de algunas personas. Por ejemplo. Le podemos poner, ok. Y cuando yo te digo, ok, ¿a quién es al que no le gusta la ignorancia de las personas? Y tú vas, ¿a cómo le pusiste a tu ego? Macario. A Macario. Macario. ¿Y a quién no le gusta la ignorancia de las personas? A Macario. Nos quedamos de ver a las 6 y llegué a las 7 y andas enojado. ¿Quién anda enojado? Macario. Entonces toda la culpa échasela a Macario. Y te das cuenta... Y cuando tú le echas la culpa a Macario, te sientes como hasta bien, como que te liberaste un poquito de algo porque le estás echando la culpa al ego. Y te das dando cuenta que el que está enojado o molesto no es ni tu cuerpo ni tu ser, porque el ser es intocable. Sino que el que se enoja es Macario. El que se enchila es Macario. El que se molesta es Macario. Y al echarle la culpa a Macario, pues tú te liberas poquito de... ¿Sabes qué? De hecho, ¿sabes qué es lo que pasa también? Llega a pasar cuando por eso es recomendable no poner dos nombres a una persona. Cuando se llama José Luis, por ejemplo. Entonces, ¿es Luis o es José? Pero entonces ahí se echan la culpa uno y otro. O le hablan a José. Entonces yo no, porque yo soy Luis. Esas cosas se dan. Entonces, el nombre es uno y el otro es apodo. Por eso siempre poner un nombre. Es muy recomendable. La señora esta decía, Doña Chona, le puso a su ego Doña Chona. ¿Y qué es lo que no te gusta? Pues que me ignoren. Okay, ¿a quién no le gusta que le ignoren? Pues a Doña Chona. Y se empezaron a carcajear y a reír todos porque, ok, ¿cómo le pones a tu ego? Pues fulanito de tal. Sí. ¿Y qué es lo que te cae mal o que te gusta? Ay, a mí me cae gordo que esto y esto otro. Okay. Y ahorita que sabes, ¿a quién es aquel? Oh, pues a Panchito o a Chuchita o a... Que en realidad es así de simple. Se oye como chusco y se oye como pero así es. Pero sirve para darte cuenta que lo tienes llevas tus dentro. egos Que lo llevas y dentro. quien en realidad
te hace hacer todo lo que es tu ego. Sí, que de hecho es sencillo. Cuando uno le pone atención y te das cuenta de cómo está reaccionando, te das cuenta que es el ego. Y el ego mismo te habla, te dice cosas. Sí. Cosas y especialmente son cosas que son negativas. No son casi nunca positivas. Mira, es raro. ya llegó tarde y te hizo perder tu tiempo. Tú bien puntual. El ego te está hablando. Tú bien puntual. Aquí dice que horas está y mira, ya llegó como si nada. Sí. Y muy campante, y esto y esto otro. Tú al ratito, para otra vez, cuando vayas a una cita con él, ahora tú llegale tarde para que se le quite. Sí, el desquite. Ya no, sí pasa. La cosa es empezar a trabajar, como te digo, con eso. Que después vamos a hacer un podcast que también ya le traigo muchas ganas a este podcast de hablar única y exclusivamente de las 1000 caras del ego. Oh, también. Hablar el ego, pero profundo, meternos con el ego profundo. Se puede, ¿No? se puede. Y La que no es cosa tan malo tampoco, ¿no? Porque muchas veces es bueno que digas, ok, quiero hacer realidad este sueño, pero para hacer realidad este sueño necesito ser como muy disciplinado. Ahí tu ego te está diciendo que te levantes temprano, que te pongas a hacer esto, que te pongas a estudiar, que te ilustres. Sí. Eso no está mal. Sí. Pero la mayoría de las veces siempre es negativo, pues. Casi el 90%, 95, 98% de las veces es algo negativo o que te pone un panorama de lo peor. Sí. Pero, ok. Que de alguna manera, ya una vez que se descubre el ser es el que te guía y te guía en línea recta. Es más sencillo, mucho más fácil. ¿Ya? Porque si sigues manteniendo egos, pues te va a llevar por otro lado. Y van a estar siempre, los egos ahí van a estar siempre. Eso muy difícil para que te deshagas totalmente. Pero se debe. Tiene que. Sí se puede. Sí. Bueno, no sé, Aurelio, ¿qué quieras agregar algo más? Nos salimos totalmente ya lo último de... Vale la pena, porque todo eso sirve. Porque Samsara. le damos ideas a la gente también de cómo es que funciona. Porque de alguna manera, si tú te das cuenta, viene atado aquí. Porque, por ejemplo, si hablamos otra vez de cómo salirse, que es justamente salirse de la rueda, es precisamente por esos procesos. Pero hay mucho camino que recorrer, hay mucho que hacer, hay que eliminar los egos. Hay que trabajar en uno, hay que formar los otros cuerpos para que uno se dé cuenta de que está creciendo. Entonces, por ejemplo, el primero es el astral para darse cuenta de que vamos bien. Pero de ahí vienen otros cuerpos. Ya. Entonces, hasta conseguir los 7 cuerpos que hemos hablado en algún momento. Y entonces ya nos convertimos en hombres, que viene siendo el nacimiento segundo. Ok. Que ya eso también lo hablaríamos. Sí. Me imagino que es todo un tema también, ¿no? Aquí mismo, en esta misma rueda, aquí encontramos lo que es la muerte segunda y el nacer de nuevo. Por eso es la reencarnación, pues. Del que hablaba del Nicodemo. Pero la reencarnación en sí, lo que pasa es que la reencarnación es para maestros, es para iluminados. Oh. Ya uno como ser humano pues, común y corriente, Más normal. son regresiones, no son regresiones. Es como cuando vas a la escuela y reprobaste, entonces tienes que repetir la materia. Retornos, sí, son retornos. Para nosotros son retornos, regresamos otra vez. Pero sí, Hasta ya para que entiendas el sentido de la vida, ¿no? Sí, porque ya los iluminados, los maestros, sí ya reencarnan. Pues Pues decir, ya se salieron ya vienen de todo conscientes, pues. Ya vienen conscientes de que en qué cuerpo van a nacer y todo, ellos saben. Ya. Poco a poco. ¿Algo más que quieras agregar No para más, cerrar ya simplemente pues agradecer a que han llegado hasta aquí con nosotros. Nos vamos a mantener en contacto, vamos a seguir haciendo, primero Dios, más podcast, vamos a seguir creciendo. Importante que no se olviden de que no estamos en contra de nadie, no estamos en contra de religiones. Cualquier religión puede venir aquí y captar las cosas que son las espirituales. Y la otra cosa es difundan la información, que la compartan para que... Y que nos hagan preguntas. Y que nos hagan preguntas y algo... Todas las preguntas que nos hagan nos las envían ahí si ya saben mi celular y todo, por mis redes sociales, o si no, cuando veas el video, ahí en el mismo video puedes preguntar. Y ya cuando a mí me llegan las preguntas, yo te puedo decir, ¿sabes qué, Aurelio? Me preguntaron de esto y de esto otro, y ahí mismo a vuelta de texto les decimos la respuesta que depende de la pregunta, pues. Que se ocupa. Y no pienses que, por ejemplo, si a ti no te sirve, no pienses por los demás, porque también tú piensas que a ti no te sirve y a los demás no.
Si piensas que esa persona se lleva bien contigo y todo eso, compártelo con ellos para que de esa manera también lo sepan y posiblemente surja una chispita por ahí. Porque eso trabaja trabaja de manera muy interesante. Ya. Que después vamos a mirar también lo que son los diezmos, porque aquí es parte de lo que es el diezmo. El compartir. El samsara. Oh, El compartir. ok. El compartir es parte del diezmo, estás pagando diezmo. Eso lo vamos a ver después. Ya también lo porque vemos. es Las otro monedas tema. cósmicas. Sí, es otro tema complejo. Y sí, como dice Aurelio, a lo mejor sí tú puedes decir, ¿sabes qué? Como que el samsara no es algo que no me llama la atención, pero tengo un amigo que la otra vez me estaba platicando algo del samsara, déjame mandarle el video a él y a lo mejor a él sí le va a servir de mucho. Pues muchas gracias, claro que sí. Aurelio, y gracias por la plática, estuvo muy interesante y nos vemos a la próxima charla. Claro que sí. Muchísimas gracias, que estén bien. Éxito. Gracias, adiós.